Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un viaje lleno de recuerdos, emociones y, por supuesto, mucho amor. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en una historia que ha tocado los corazones de miles, una historia que ha traspasado fronteras y que, para muchos, sigue viva en la memoria, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes ya saben de quiénes hablo. Probablemente al igual que yo se emocionaron con su química en pantalla, se rieron con sus ocurrencias y quizás hasta suspiraron con sus momentos más románticos. Y para aquellos que son nuevos en este mundo, prepárense, porque van a descubrir una historia fascinante que les atrapará desde el primer minuto. En este vídeo no solo vamos a recordar su trabajo juntos en Senkalkam, sino que también vamos a explorar la conexión que surgió entre ellos, los rumores que la rodearon, los momentos que compartieron y, por supuesto, la tristeza que sentimos muchos cuando supimos que su historia, al menos por ahora, había llegado a su fin. Así que si eres fan de Hande y Kerem, o simplemente te gustan las historias de amor, este es tu lugar. Ponte cómodo, relájate, agarra tus palomitas o tu té, lo que prefieras, y acompáñame en este viaje nostálgico y lleno de cariño. Pero antes de empezar, no quiero olvidarme de algo súper importante. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón rojo de abajo, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a esta comunidad que cada día crece más. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora sí, comencemos. Senkalkam, o Love is in the Air como se le conoce en muchos países, fue mucho más que una simple serie turca. Fue un fenómeno cultural, una explosión de alegría y romance que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito, sin duda, se debió a la increíble química que existía entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer episodio, la conexión entre Eda YLDZ, interpretada por Hande, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus discusiones, todo parecía tan real, tan natural, que era imposible no sentirse atraído por su historia. Eda, una joven florista soñadora y apasionada, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, eran polos opuestos. Sus personalidades chocaban constantemente, pero a medida que la serie avanzaba, esa fricción se transformó en una atracción irresistible. Y nosotros, los espectadores, éramos testigos privilegiados de esa transformación. Pero más allá de la trama de la serie, lo que realmente capturó la atención del público fue la relación que se desarrolló entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular desde el principio, alimentados por las fotos y vídeos que compartían en sus redes sociales, por sus miradas cómplices durante las entrevistas y, sobre todo, por la forma en que se trataban el uno al otro. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad. Y aunque al principio se mostraron cautelosos y negaron los rumores, poco a poco fueron dejando pistas que confirmaban lo que todos sospechábamos: Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban enamorados. Recuerdo perfectamente la emoción que sentí cuando finalmente hicieron pública su relación. Fue durante unas vacaciones en Maldivas, donde compartieron unas fotos preciosas en las que se les veía felices y enamorados. Fue como si la historia de amor que estábamos viendo en la pantalla se hubiera hecho realidad. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación era seguida de cerca por miles de fans que se alegraban con cada uno de sus logros, que celebraban cada uno de sus momentos juntos y que soñaban con un futuro feliz para ellos. Y es que su relación era inspiradora. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se animaban a perseguir sus sueños y se mostraban siempre unidos y enamorados. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos tener. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de una posible ruptura entre Hande y Kerem. Los fans estaban preocupados, nadie quería creer que su historia de amor había llegado a su fin. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Aunque nunca dieron detalles sobre los motivos de su separación, se supo que habían decidido tomar caminos separados. La noticia fue un golpe duro para muchos de nosotros, que habíamos invertido tanto tiempo y cariño en su relación. Personalmente me sentí muy triste cuando supe de su ruptura. Era como si una parte de mí hubiera desaparecido. Pero también entendí que las relaciones terminan, que a veces las cosas no funcionan como uno quiere y que lo importante es seguir adelante. A pesar de la tristeza, es importante recordar los buenos momentos que Hande y Kerem compartieron juntos. Los momentos de alegría, de risa, de amor. Esos momentos que nos hicieron creer en la magia del amor y que nos inspiraron a ser mejores personas.
Y aunque su historia como pareja haya terminado, su legado como actores y como personas sigue vivo. Hande Erçel es una de las actrices más talentosas y reconocidas de Turquía. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en un ícono de la moda y en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor versátil y carismático que ha conquistado al público con su talento y su personalidad arrolladora. Su pasión por la actuación y su compromiso con sus proyectos lo han convertido en uno de los actores más respetados de la industria. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando que son capaces de superar cualquier obstáculo. Y aunque ya no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de la hermosa historia de amor que vivieron y del impacto que tuvieron en la vida de miles de personas. Ahora, vamos a hablar un poco más de esos momentos especiales que compartieron y que tanto nos enamoraron. ¿Recuerdan cuando Kerem le dedicó una canción a Hande durante una entrevista? Fue un momento súper romántico que dejó a todos boquiabiertos. La canción era Perfect de Ed Sheeran y la letra, por supuesto, encajaba a la perfección con su historia. ¿Y qué me dicen de los viajes que hicieron juntos? Recuerdo especialmente el viaje a Italia, donde visitaron Roma y Venecia. Las fotos que compartieron eran preciosas, se les veía disfrutando de cada momento, riendo, abrazándose, besándose. Era evidente que estaban profundamente enamorados. También recuerdo con mucho cariño los mensajes que se dedicaban en redes sociales. Siempre se mostraban orgullosos el uno del otro, se apoyaban en sus proyectos y se dedicaban palabras llenas de amor y admiración. Era inspirador ver cómo se valoraban y se respetaban mutuamente. Otro momento que me encantó fue cuando Hande sorprendió a Kerem con una fiesta de cumpleaños sorpresa. La fiesta fue en un barco y asistieron amigos y familiares de ambos. Se les veía felices y celebrando juntos. Fue un gesto muy bonito que demostró el cariño y el amor que Hande sentía por Kerem. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los momentos que compartieron en el set de Senkalkam. Las risas, las bromas, las miradas cómplices. Era evidente que se llevaban muy bien y que disfrutaban trabajando juntos. Esa química se transmitía a la pantalla y era una de las razones por las que la serie era tan exitosa. Incluso fuera de la serie, Hande y Kerem demostraron ser personas comprometidas y solidarias. Participaron en diversas causas benéficas y utilizaron su influencia para concienciar sobre temas importantes. Era admirable ver cómo se preocupaban por los demás y cómo utilizaban su fama para hacer del mundo un lugar mejor. La verdad es que podría pasarme horas hablando de los momentos especiales que Hande y Kerem compartieron juntos. Pero creo que ya se han hecho una idea de lo especial que era su relación y del impacto que tuvo en la vida de muchos de nosotros. Ahora bien, es importante recordar que la vida sigue, y tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Han aprendido de la experiencia, han crecido como personas y han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Hande ha participado en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. También ha trabajado como modelo para diversas marcas, mostrando su belleza y su carisma. Kerem, por su parte, ha seguido protagonizando series y películas, demostrando su talento y su pasión por la actuación. También ha incursionado en la producción, demostrando su visión y su creatividad. Ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar cualquier obstáculo y de seguir adelante con sus vidas. Y eso es algo que admiro mucho de ellos. Es natural sentir nostalgia por el pasado, recordar los buenos momentos y desear que las cosas hubieran sido diferentes. Pero también es importante aceptar la realidad, aprender de las experiencias y seguir adelante con nuestras vidas. Y aunque la historia de amor de Hande y Kerem haya llegado a su fin, siempre quedará el recuerdo de la hermosa relación que vivieron y del impacto que tuvieron en la vida de muchos de nosotros. Personalmente siempre les agradeceré por los momentos de alegría y de emoción que me regalaron. Por hacerme creer en la magia del amor y por inspirarme a ser una mejor persona. Y aunque ya no estén juntos, les deseo lo mejor en sus vidas y en sus carreras. Que sigan cosechando éxitos y que encuentren la felicidad que se merecen. Y a ustedes, mis queridos amigos, les agradezco por acompañarme en este viaje nostálgico y lleno de cariño. Espero que hayan disfrutado recordando la historia de Hande y Kerem tanto como yo. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordamos la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Senkalkam, el romance que surgió entre ellos fuera de la pantalla, la alegría que sentimos cuando hicieron pública su relación, la tristeza que experimentamos cuando supimos de su ruptura, y el legado que dejaron como actores y como personas. También hablamos de algunos de los momentos especiales que compartieron juntos, como la canción que Kerem le dedicó a Hande, los viajes que hicieron juntos, los mensajes que se dedicaban en redes sociales y la fiesta de cumpleaños sorpresa que Hande le organizó a Kerem. Y finalmente recordamos que la vida sigue,
que tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y que les deseamos lo mejor en sus futuros. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y recordar historias que nos han marcado de alguna manera. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Ande y Kerem. ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué les pareció su trabajo juntos en Senkalkam? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Además, síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del canal y para que podamos interactuar más de cerca. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima.